Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde la farándula turca nos da material para horas y horas de contenido. Yo soy, y hoy, prepárense porque esto se va a poner explosivo. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y de cómo respondió a las recientes críticas dirigidas a Can Yaman. Sí, escucharon bien. La cosa se puso tensa en redes sociales y la reacción de Demet, bueno, digamos que no dejó a nadie indiferente. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron aún más, pero lo que es seguro es que generó un debate que sigue dando que hablar. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí les traemos todo el chismecito fresco, las últimas noticias, los romances, las rupturas y, por supuesto, los dramas de nuestros actores y actrices turcos favoritos. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de adictos al salseo turco. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho que desmenuzar. Para los que no estén al tanto, hace unas semanas Can Yaman se vio envuelto en una controversia. No es la primera vez, ya lo sabemos, Can tiene un historial de, digamos, comentarios y actitudes polémicas. Esta vez las críticas se centraron en un ** comentario que realizó durante una entrevista con una revista italiana. En dicha entrevista, al ser preguntado sobre la supuesta falta de química con una actriz en su última producción, Can respondió de una manera considerada por muchos como irrespetuosa y sexista. Según los informes, Can insinuó que la química en pantalla es directamente proporcional al deseo sexual fuera de ella, y que si no había chispa, era porque no había atracción física. ***. Como era de esperarse, las redes sociales estallaron. La gente opinando a favor e en contra, defendiéndolo a capa y espada, destrozándolo sin piedad, el caos total. Los hashtags #Can Yaman istifa, #boicot Can Yaman y #Demet Özdemir se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Demet Özdemir. Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver Demet en todo esto? Pues bien, recordemos que Demet y Can fueron pareja en la exitosísima serie Erkenci, una novela que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y los fans enloquecieron con la idea de que su romance trascendiera la ficción. Aunque nunca confirmaron una relación formal, los rumores siempre estuvieron ahí, alimentados por sus interacciones públicas y la evidente conexión que mostraban. Esa conexión, real o ficticia, generó una legión de fans, autodenominados Candem, que siguen soñando con un final feliz para la pareja, incluso años después de que la serie llegara a su fin. Estos fans en particular, se sintieron especialmente afectados por la controversia, viendo el comentario de Can como una traición a la imagen romántica que ellos habían construido en torno a él y a Demet. Ahora, volviendo al presente con Can en el ojo del huracán, todo el mundo esperaba la opinión de Demet. ¿Lo defendería? ¿Se mantendría al margen? ¿Aprovecharía la oportunidad para lanzarle alguna puya? La expectación era máxima. Los Candem, desesperados por una señal de apoyo, inundaron las redes sociales de Demet con mensajes pidiéndole que interviniera y defendiera el honor de las mujeres y, quizás, incluso el de Can. Los detractores de Can, por otro lado, esperaban que Demet lo condenara públicamente, reforzando así la idea de que su comportamiento era inaceptable. La presión sobre Demet era palpable. Y entonces Demet habló. Publicó un mensaje en su cuenta de **Twitter **, que rápidamente se viralizó. En el mensaje decía, y aquí lo traduzco para ustedes, **, creo que es importante recordar que todos cometemos errores y que todos tenemos la capacidad de aprender y crecer. En lugar de enfocarnos en el odio y la negatividad, deberíamos tratar de entendernos y apoyarnos mutuamente. **. Como pueden ver, el mensaje de Demet es ambiguo. No toma partido abiertamente, no defiende a Can de manera explícita, pero tampoco lo ataca. Utiliza un tono conciliador, llamando a la comprensión y al aprendizaje. Un mensaje cuidadosamente calibrado que evita la confrontación directa. Sin embargo, esta ambigüedad fue precisamente lo que desató la tormenta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la reacción a su mensaje fue de todo menos unánime. Algunos fans la elogiaron por su madurez y su capacidad para ver más allá del drama, argumentando que todos merecen una segunda oportunidad, y que es mejor ofrecer apoyo que alimentar el odio.
Destacaron su inteligencia emocional y su capacidad para mantener la compostura en una situación tan delicada. Muchos la elogiaron por no caer en la trampa del drama y por elegir un camino de paz y comprensión. Demet es una reina, ¿qué clase tiene esta mujer? Un ejemplo a seguir, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros, en cambio, la criticaron duramente, acusándola de ser hipócrita y de defender a un hombre que, según ellos, no se lo merece. Argumentaban que el silencio es complicidad y que, al no condenar explícitamente las acciones de Khan, Demet estaba perpetuando una cultura de machismo y misoginia. La acusaron de ser oportunista, de querer quedar bien con todos y de no tener el coraje de defender sus principios. Los críticos argumentaron que Demet, al ser una figura pública con millones de seguidores, tiene una responsabilidad social y que su mensaje, en lugar de condenar las acciones de Khan, las minimiza y las justifica. Algunos incluso la acusaron de querer quedar bien con todo el mundo, evitando tomar una postura clara por miedo a perder seguidores o contratos publicitarios. La acusaron de priorizar su carrera por encima de la defensa de los derechos de las mujeres. Decepcionada, hipócrita, sin agallas, fueron algunos de los calificativos más fuertes que recibió. Pero la cosa no quedó ahí. Tras la publicación del mensaje de Demet, algunos medios de comunicación turcos empezaron a especular sobre la verdadera intención detrás de sus palabras. Algunos sugirieron que Demet estaba intentando suavizar la imagen de Khan de cara a un posible reencuentro profesional, ya sea en una nueva serie o película. La teoría de un Erkencicus 2.0 resurgió con fuerza, alimentada por la nostalgia de los fans y la esperanza de las productoras de repetir el éxito de la primera temporada. Se especuló con que Demet, consciente del potencial económico de un reencuentro, estaba tratando de calmar las aguas para facilitar una futura colaboración. Otros, más maliciosos, insinuaron que Demet todavía siente algo por Khan y que su mensaje era una forma sutil de mostrarle su apoyo. Los más románticos, aferrados a la idea de un amor eterno, interpretaron las palabras de Demet como una prueba de que todavía le importaba Khan y que estaba dispuesta a perdonar sus errores. Se desempolvaron antiguas entrevistas y se analizaron cada uno de sus gestos en busca de pistas que confirmaran su teoría del amor no resuelto. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, alimentadas por la vorágine del chisme y la sed de sensacionalismo. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente pensaba cuando escribió ese mensaje. Pero lo que sí es cierto es que su reacción generó un torbellino de opiniones, y que el debate sobre Khan Yaman y su comportamiento sigue más vivo que nunca. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos chismosos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en responder a las críticas dirigidas a Khan? ¿O creen que debería haberse mantenido al margen? ¿Creen que su mensaje fue sincero o que tenía segundas intenciones? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. No sean tímidos, desaten el chismoso que llevan dentro. A mí personalmente me parece que Demet se encuentra en una posición muy difícil. Por un lado tiene una historia con Khan, una historia que aunque no sea romántica seguramente implica un cierto grado de cariño y respeto. Han compartido momentos importantes de sus vidas, han construido juntos una carrera y han lidiado con la presión de la fama. Es natural que sienta cierta lealtad hacia él. Por otro lado, es una figura pública con una imagen que proteger, y cualquier cosa que diga o haga puede ser interpretada de mil maneras diferentes. Vive bajo el constante escrutinio de la prensa y del público, y cualquier paso en falso puede costarle caro. Debe medir cuidadosamente sus palabras y acciones para evitar dañar su reputación y sus relaciones profesionales. Creo que su mensaje fue una forma inteligente de navegar por esta situación complicada. No se posicionó abiertamente a favor de Khan, lo que la habría expuesto a duras críticas por parte de los defensores de los derechos de las mujeres. Pero tampoco lo atacó, lo que podría haber dañado su relación personal y profesional con él. Optó por un mensaje de comprensión y tolerancia, que aunque no contentó a todo el mundo, al menos evitó que la situación se volviera aún más tensa. Un mensaje que, aunque ambiguo, refleja la complejidad de la situación y la dificultad de tomar una postura clara en un contexto tan polarizado. En definitiva, la reacción de Demet a las críticas de Khan fue un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos está constantemente bajo escrutinio público y de cómo cualquier cosa que digan o hagan puede generar un debate interminable. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí para analizarlo todo al detalle y para dar nuestra opinión, por supuesto. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama turco? Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final del vídeo de hoy.
Recapitulando, vimos cómo Can Yaman se vio envuelto en una nueva controversia debido a sus comentarios en una entrevista, cómo las redes sociales estallaron con opiniones a favor y en contra, y cómo Demet Özdemir respondió a las críticas dirigidas a Can con un mensaje ambiguo que generó aún más debate y especulaciones. Un drama digno de una telenovela turca, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado material para reflexionar y, por supuesto, para chismear un buen rato. Recuerden que aquí no juzgamos, solo analizamos y nos divertimos con los dramas de la farándula turca. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí conmigo compartiendo este amor por el salseo turco. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me encanta hacer estos vídeos. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan de todo este drama. ¿Apoyan a Demet? ¿Creen que Can se merece las críticas? ¿Creen que este incidente afectará sus carreras? No se corten y díganlo todo. No tengan miedo de expresar sus opiniones, siempre y cuando lo hagan con respeto. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Prometo seguir trayéndoles los chismes más jugosos de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco. Hasta la próxima.